buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio aquí de la Red Cultural, donde vamos a seguir hablando de la figura de Prat. Yo sé que ayer fue 21 de mayo, hoy es 22, pero todavía estamos dentro de la semana y del mes del mar, por supuesto. Estamos hoy día con un gran amigo, gran historiador, miembro de número de la Academia y decano de la Universidad Finisterra, don Álvaro Góngora. Bienvenido, Alvarito, aquí a nuestro programa. Gracias, Magdalena. Sí, hablar sobre este personaje me parece muy interesante, muy importante además. Así que te agradezco mucho la invitación. Qué bueno que nos acompañes, porque es un honor tenerte aquí. Pues esto es, realmente nos sentimos honrados. Ojalá nos acompañes más veces, porque la idea es empezar a hacer algunos programas de los personajes de nuestra historia, de la historia de Chile, pero también de la historia, digamos, mundial, pero en particular a ti nos gustaría que nos acompañes para hablar más de historia de Chile, porque estamos convencidos en la Red Cultural que un país sin conciencia histórica de alguna manera no entiende quién es como país. Mira, estoy tan de acuerdo con eso, que es casi una preocupación. O sea, yo hace poco escribí una columna en el Mercurio que era sobre esta situación, y a propósito de eso hablaba de una patria que está siendo agredida. Y explicaba cuál es el sentido de sentir la patria como algo vivo, y el patriotismo como que fuera el espíritu, ¿no? El espíritu de una nación, que hace que esa nación tenga un contenido que le da sustrato, le da tradición, le da historia, le da perspectiva, precisamente a la nación, al país. Entonces, que en otras palabras uno podría decir es la conciencia histórica. Porque este hombre, por ejemplo, que vamos a hablar hoy día, es un héroe patrio, y él hace mucho tiempo se recordaba de una manera distinta a los 21 de mayo. Y porque el concepto patria o la noción de patria estaba mucho más viva en el común de las personas. Yo recuerdo, vivía en Viña, iba a Valparaíso, y con mis hermanos íbamos en el auto, uno por una ventana, el otro por otro, contando la cantidad de banderas que habían desde Viña a Valparaíso, y contábamos cientos. Yo digo, si hoy día hacemos el mismo viaje para ir a ver los desfiles, mi papá los llevaba todos los 21 de mayo, no encontraríamos, no sé si alcanzaríamos a contar 100 banderas, pero eran cientos de banderas los que nosotros contábamos. Eso estoy hablando de los años 60 y algo, ¿me entiendes? Y hoy día tú ves que ni siquiera nosotros en Santiago, aquí en Santiago tú no ves banderas. ¿Ah? ¿Ves banderas cuándo? Cuando juega la selección nacional y se sale a la plaza, o sea, se van a lugares, se llenan las banderas en los estadios. Entonces, el héroe pasó a ser otro, ¿entiendes? El héroe es un futbolista. El héroe es a veces un anónimo, un NN, que de repente hizo una ayuda, una acción en beneficio de otro, que fue solidario, en fin, y por ahí se saca una bandera. Pero el chileno hoy día a los héroes y a los hechos patrios no le tiene mucha adhesión o no lo recuerda, y eso tiene, digamos, una explicación que es muy larga, pero tiene una explicación de por qué nos falta eso. Básicamente también eso se explica por una acción deliberada a través de esta idea de deconstruir, eliminar la construcción hecha para construir un relato nuevo. Hay una serie de historiadores que en el último tiempo se han preocupado de tratar de cambiar la imagen de muchos de nuestros héroes patrios, bajarlos del pedestal en que están y de alguna forma diluir lo que somos como nación y como país propiamente tal. No, claro, o sea, es que vivimos una época en donde predomina una serie de ideas, nociones, conceptos, tú dijiste recién el deconstruir, que atenta contra toda tradición, contra toda... Espérate, que aquí apareció algo raro.
atenta contra toda tradición, contra toda, contra la historia, contra la veneración a ciertos personajes que le dieron sentido al país, le dieron una perspectiva cuando actuaron, unieron a los chilenos, le dieron contenido, pero contenido de país, contenido grande, digamos, como una especie de voluntad, de prospección, de crecimiento. Entonces, se tiene la idea de que es propio de los conservadores, esto de la patria, del héroe, de la historia, porque supuestamente hay una especie de interés por subyugar, por someter a partir de eso, como se habla de Portales, como se habla de O'Higgins, como se habla de Prat, como que eran sentimientos de una élite. Entonces, como hoy día el tema de las élites es algo tan denostado, digamos, tan combatido, esto que un sector, o sea, como que fuera clasista, esta idea de la tradición, conservar la tradición, el respeto a la tradición. Y esto es producto de una cosa que se llama posmodernidad. Esta cultura, que como lo dice Bauman, es la modernidad líquida, ¿no? Que se diluye todo eso, diluyen todo lo que eran instituciones, todos los conceptos, todas las personalidades, bien, o sea, se diluyen a partir de qué, no de, o sea, la verdad, estos hechos son verdades, o sea, la verdad ya no es algo objetivo, algo que está ahí, que es natural, que existe información que la ratifica, sino que es la opinión individual, hay verdades individuales, ¿entiendes? Incluso se había escuchado esto, académicos, que dicen a la universidad no se viene en busca de la verdad, en la universidad predominan o dominan las opiniones. Yo esto solo he escuchado a conferencistas, las opiniones, Bueno, pero la búsqueda de la verdad, eso es bastante alejado de lo que es la universidad per se, claro, porque las universidades cuando surgieron como asociaciones de maestros y discípulos en busca de la verdad. eso Por lo es. tanto, podríamos decir que una institución que tiene una tradición de 1000 años, de pronto en los últimos, podríamos decir, 50 se están tratando de imponer y destruir lo que es esencialmente la misma universidad. Así es. Bueno, pero mal hay universidades que mantienen esa idea, ese concepto de universidad. Pero te diría que hay otras, y por Dios que los cientistas son políticos, cientistas sociales, incluso historiadores, filósofos, han hecho mucho para que eso se vaya diluyendo, ¿no? Se va licuando. Y hoy día tenemos problemas en ese sentido. Por eso que yo, incluso hablando de Prat, hay historiadores, ¿no? Se han encargado, han hecho lo suyo para hacer desaparecer prácticamente digamos, del panorama histórico, cultural, estas figuras. Entonces, yo te diría, y además hay que tener en cuenta otra cosa, que hay una incultura histórica extraordinaria hoy por hoy en el ciudadano corriente, ¿me entiendes? El interesado por la historia es digamos, son personas, son un conjunto de chilenos que tienen una cierta cultura y saben valorar el conocimiento histórico. Pero como esto, la educación es mala en Chile, la educación a nivel masivo es muy mala, desde la básica hacia arriba, como los programas lo han llenado de tecnicismos, lo han llenado de fórmulas, de metodologías, han ampliado el espectro digamos, de ciencias sociales, diríamos, y las humanidades se han ido resintiendo, ¿cierto? Las han ido abandonando al extremo que los programas de historia se han reducido últimamente. Bueno, es tan mala la educación en general y la educación histórica en particular que también contribuye. Los jóvenes, los niños, los jóvenes. Me acuerdo en el colegio nosotros teníamos el día Prat, el día del combate, el día del 18 de septiembre.
teníamos que hacer composiciones, teníamos que estudiar, teníamos que tenerlo muy presente. Bueno, eso ha desaparecido, ¿entiendes? Entonces, no hay, la educación en Chile ha jugado en contra de que exista esta conciencia histórica que, digamos, es vital para la existencia y sobre todo para el progreso de un país. Sin duda, sin duda. Y teniendo en cuenta esto que me estás planteando, que yo comparto plenamente contigo, tu diagnóstico y tu visión, Prat, este hombre que ayer de alguna forma conmemoramos su muerte, su gesta heroica, ¿qué significa, no como persona, sino que para la historia de Chile? ¿Por qué este país de alguna manera le ha dado un billete, porque partió teniendo escudos, tenía un escudo, después mejoró, tuvo Sí. más escudos, después pasó a 50 pesos, y de 50 pesos pasó a 10.000 pesos, o sea, incluso ha tenido, podríamos decir, en la historia económica del recuerdo, un upgrade. ¿Ya? Sí. Pero ¿por qué este hombre que ha tenido por una parte ese upgrade, por qué ha sido tan recordado? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué representa Prat? ¿Qué significa él en la historia? Mira, es que significa varias cosas, ¿no? Desde un punto de vista histórico y social y cultural. Y mira, es que lo que hace Prat, lo hace al comienzo de la Guerra del Pacífico, no lo hace en medio ni al final. Y además es un capitán derrotado en un combate perdido. Pero, ¿por qué se distingue la figura de Prat? Él obviamente tenía claro que no iba a derrotar al Huáscar, que no se lo iba a tomar, porque eso fue una especie como de impronta que él se establece como con una meta que es muy buena para el grupo, para sus soldados, para sus marinos, para el grupo que estaba en la Esmeralda, decir que se iba a tomar. Fíjate que medio en broma, medio en serio, cuando él se queda en la Rada, Iquique, y lo deja William Rebolledo, y él estaba muy molesto, porque él quería marchar al Callao, quería ir a Perú, le dice medio en broma, medio en serio, le dice, si viene en Huáscar, lo abordo. ¿No? Se lo dice medio en broma, medio en serio. Porque él sabía que se lo decía como como una salida así, mira, puedo llegar a hacer esto. Bueno, pero lo hace. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Él sabía que ambos buques, ¿no es cierto?, el Monitor y la Independencia, eran mucho más que las naves chilenas. Sin Y duda. para la escuadra chilena que marchaba al Callao, si no lo impedía que funcionara el Huáscar y la Independencia, iba a poner en riesgo nada menos que el transbordo de 2.500 soldados, ¿no? Ejércitos, 2.500 que iban a desembarcar, qué sé yo, Primero que nada eso, ¿no es cierto? Y enseguida, ¿no es cierto?, la idea de ir al sacrificio, porque él sabía que, como lo deja en carta escrita a su señora y para sus hijos, él sabe que corre una suerte terrible y que la tiene asumida. Porque, diríamos, él entiende que ese es un símbolo muy importante para bajarle, por una parte, la moral al enemigo y a su vez subirle la moral a los chilenos, al ejército chileno que, como conversábamos antes, no estaban muy dispuestos, el chileno corriente, a ir a la guerra. No era popular en ese momento la guerra. O sea, la moral, digamos, a ver, como te dijera, si se rinde, si arrea la bandera y se rinde, baja la moral de los chilenos. Bueno, y en ese sentido, el acto de él es muy importante. Entonces, y él lo hace simplemente por una cosa, él sabía todo esto, pero para él, que era una máxima en toda su vida, el cumplimiento del deber. Él estaba ahí y le habían diseñado, usted debe impedir
que se bombardee el puerto, usted tiene que defender esta posición, y él asumió ese deber y lo hizo hasta el extremo. ¿Entienden? Entonces, eso por una parte tiene una importancia, está el primero. ¿Qué significó esto? Que el acto de Prat se recordara cada vez que la arenga en adelante fue: nosotros no podemos dejar en vano el sacrificio de Prat. Sacrificio de Prat. Te puedo decir más, digamos, Lynch, cuando estaba en la batalla de la Concepción, lo recuerda expresamente. A los marinos que murieron en el combate, a Arturo Prat y su arenga, tenemos que hacerle honor, ¿no?, para defender esta posición. Bueno, y ahí murieron todos, pero lucharon como bestias, digamos, ¿no? O sea, dispuestos a entregar toda su vida. Y no arriaron la bandera, porque eso de arriar la bandera es todo un símbolo, ¿no es cierto? Sí, claro. Tanto así que la prensa peruana destaca el último emblema que quedó a flote es la bandera chilena. O sea, eso decía, que no recuerdo bien la frase, pero eso ha ocurrido muchas veces en la historia del mundo. Eso en una prensa, yo te lo puedo decir, lo leí en el libro Prat de Gonzalo Vial, ¿no? Está citado ahí. Bueno, y también los extranjeros que vieron todo esto fueron testigos de esto, que estaban en la costa, ¿cierto? Estaban en la orilla. Hubo periodistas en ese tiempo, en el reportero, dejaron consignado una serie de cosas. Entonces, te digo, esto le dio un ímpetu al ejército chileno, a los marinos, a los soldados chilenos, para entrar en batalla con un espíritu alto. Además, te digo, mira, pasó algo. Fíjate que la élite en Santiago, en ciudades, digamos, más importantes, no tenía mucha idea de Prat. Sonaba mucho más Condel, porque también lo que hizo Condel fue muy destacable, ¿no? Y Sí, él claro. salió y quedó vivo, en fin, y hizo una estrategia que digamos, liquidó a la independencia, en fin, hizo un acto también muy notable, ¿no? Y era muy destacado. Pero Prat, fíjate que incluso el presidente Aníbal Pinto vino como a la semana a preguntar: ¿y quién era Arturo Prat? O sea, él no fue inmediatamente reconocido, y era poco conocido en su círculo de amigos, familiares, en sus camaradas. Era muy apreciado, muy querido, pero más allá no era nada. Pero popularmente, cuando llevaron su cadáver en el cementerio de Iquique, fue motivo de peregrinación popular. Y fue el pueblo de Santiago y el pueblo de Valparaíso el que se movilizó, salió, lo honró. Y digamos, el mausoleo que se levantó en Valparaíso fue con erogaciones. Y muchas erogaciones particulares de personas comunes y corrientes, del chileno medio, contribuyeron a eso, también de instituciones. Y recién en 1888 se levantó definitivamente, estaba arriba, y se trasladaron los restos de Prat, de Serrano y Riquelme, y se enterraron ahí. En ese momento habló Balmaceda y dijo palabras maravillosas, ¿no es cierto? Que digamos, lo único que le daban era sentido al país. Todo lo que había hecho es que tenía hombres que habían permitido que Chile fuera soberano y libre. Y eso lo dice Balmaceda en el discurso. Le debemos a estos hombres el haber sido soberanos y libres de nuestro país. Entonces, es trascendente. Eso, Magda, lo entendió el país por mucho tiempo. Yo te diría hasta mediados del siglo XX. Era era una fecha, pero extraordinaria para el país. Para la cultura nacional, la cultura patria, llamémoslo así, era un hecho trascendente y se celebraba como correspondía. Pero bueno, yo creo que tiene ese es un valor, una importancia grande, como te digo, el sacrificio de Prat. Pero lo otro también, ¿sabes lo que tenía?
que él era un hombre común. Un hombre común. Hoy día sería clase media chilena. Claro, sería una meritocracia por de alguna manera, sus estudios, por lo que hizo. Además, él estudió con una beca, así que sería más meritocracia todavía. Y además, de alguna forma, de hacer lo correcto, como bien tú, como bien tú dices, ahí volvió, de hacer lo correcto, como bien tú lo planteas. O sea, es más, tú planteas que en un comienzo es el pueblo el que lo lleva, el que de alguna manera lo sigue, y tiene que ver también con que lo sentían un alguien más cercano a lo que eran más ellos cercano, mismos. claro. Claro, era un hombre del término medio. Era un hombre que había estudiado, o sea, se había dedicado, forzado a ser un marino, que se destacó, que llegó bien alto, que hizo una serie, bueno, largo, hicieron una serie de misiones, en fin, todos los que lo acompañaron hablaban bien de él, qué sé yo, pero además estudió Derecho y se tituló de abogado y se estudió entre el año 70 y el 76. Estudió en todos los ratos que estaba libre y no aceptó una ayuda, no existió que le dieran tiempo especial. Entonces él era un trabajador, trabajaba, estudiaba, era esposo, tenía una familia, vivía en ese tiempo todo lo que vivía una familia común y corriente, digamos, mayoritaria en el país, con hijos que habían muerto, con poco ingreso. Nunca peleó por un ingreso mayor a pesar de cuando él le daban digamos, misiones especiales, nunca pedía un suplemento. Y era estricto en los gastos porque ganaba muy poco, llegaba una libreta con todos los gastos, ¿me entiendes? Entonces era un chileno corriente, y eso descubrió, no era un tipo destacado en la élite, no, era igual a nosotros, era un hombre como yo, como que yo hago mi pega, llego a la casa, veo a mis hijos, estoy preocupado de todo eso. Además, él vivía mucho tiempo fuera, entonces veía poco a la Carmela y veía poco a sus hijos. Y cuando su hijo estaba enfermo, su hija estaba enferma, él estaba muy preocupado. Bueno, las cartas hablan mucho de eso. Pero te quiero decir, o sea, era un chileno más que estaba ahí. Y a ese chileno que estaba ahí, en un barco roñoso, que le habían dejado una misión que él no quería, y tiene que enfrentar, porque no estaba previsto, a un acorazado, y tiene la misión de impedir que bombardee la costa, ¿no es cierto?, el Iquique, ¿no es cierto?, tiene que impedirlo a toda costa, y lo hace. Y eso lo hace simplemente por el cumplimiento del deber, simplemente. Que todos los que lo conocieron hablaban de esto. Él era estricto hasta el punto de autoexigirse por cumplir el deber. Bueno, aquí se autoexige y cumple el deber y da su vida. Entonces, todo eso cae en la conciencia de toda esta gente que lo admiró, porque lo admiró por ser un hombre sencillo, en todo el sentido de la palabra, que es capaz de dar la vida por su país. Entonces, ese es el significado cultural y social que tiene. Hay un histórico y uno, diríamos así, nacional, pero también hay algo que le llegó a las personas, común y corriente. Como dice Seiter, que es el historiador norteamericano, el santo laico para los chilenos, ¿no? Un santo laico. Era Prat, ¿no? Fíjate que era común a finales del siglo XIX y parte del XX, comienzo del XX, pero esto está registrado. Habían dos figuras nacionales que estaban en todas partes del retrato: Prat y la Virgen del Carmen, en todos los hogares populares. Prat y la Virgen del Carmen. Qué bien, me gusta esa idea. Bueno, por lo mismo, es muy triste cuando se trata de, digamos, de enlodar esta figura que podríamos decir en gran medida es parte de la amalgama de lo que nos hace ser chilenos. Y ese hecho de que Chile celebre las derrotas, pero las derrotas
con heroísmo, porque como bien tú dices, es una derrota, sí, el combate se perdió, pero implica el subir la moral, y por lo tanto es un triunfo. Es un triunfo en el sentido de dar vuelta la guerra. Sí, mira, eso del triunfo, uno puede decir, nosotros lo estamos diciendo porque somos chilenos y queremos decir que a pesar de que se perdió un triunfo. Mira, o sea, estaba pendiente que iba a empezar a buscar y dice, murió, esto es grave, el comandante del monedero Huáscar, murió como héroe en la corbeta de ese buque. Me arrebató la pequeña victoria, el pequeño triunfo que había tenido. Me arrebató el pequeño triunfo que había tenido. O sea, él, Grau reconoce que el triunfo de Prat es mucho mayor que el de él. ¿Entiendes? Entonces, sí, pero tiene la grandeza de esto, ¿sí? En el fondo es un triunfo moral. Claro. Que nosotros estamos, pero un triunfo moral no para quedarse tranquilo, sino un triunfo que fue moral para la conciencia, moral para la chilenidad, para los chilenos. Nos entregó eso, ¿te fijas? Que es superior por el acto, el arrojo, la decisión, el deber, la responsabilidad. Ese acto encierra todo eso, o sea, dar su vida, dar la vida por el país. Y eso eso es elevar la moral, o sea, nosotros tenemos esa virtud, tenemos que tener esa virtud, ¿no es cierto? Y ahí, no sé, pues yo creo que, fíjate que el resto después de engancharse en los ejércitos, en esa etapa, ¿no es cierto? Inmediatamente después, ¿no es cierto? Que esto se comienza a celebrar ya al año siguiente, se comenzaba a celebrar, qué sé yo, y la guerra sigue, y el ejemplo de Plata muchos los entusiasmó, y se enrolaron. Bueno, hubo gente también que no se enrolaba fácilmente, corriendo años de la guerra, que bueno, que había que entusiasmarlos de algún modo, se les pagaba, se los enrolaba, etc. Pero inmediatamente después esto generó digamos, adhesión y se entendió la guerra toda esto, ¿no? Se entendió la guerra, el sentido que tenía la guerra. Eso de ser libre, de ser soberano, de tomar, digamos, de tener amor por el territorio y frente a la agresión, ¿te fijas? Cuando ante la adversidad, congregarse, unirse. El país es uno solo, la patria es una, es la tierra de los padres, es la tierra de donde nosotros provenimos. Diga, este es el ejemplo, digamos, así se entiende cuando tú empiezas a leer y entiendes tú que hay una serie de trabajos que se comenzaron a hacer, poemas, canciones, dibujos, de todo esto, entonces empezó a entrar lentamente en la conciencia del chileno corriente, como te dije, y esto fue asimilado. Entonces, yo te diría que ese es un valor social, un valor cultural que tuvo, que lentamente se fue debilitando hasta ahora, no sé, quedará en la mente de algunos pocos y en el corazón Bueno, de algunos. pero es importante que lo volvamos a ensalzar, sobre todo hoy Sí, día, porque bien tú lo dices, que en los momentos de adversidad sí, necesitamos un algo que nos una. sí, Chile viene bastante desunido hace bastante tiempo. Hoy día tenemos el coronavirus, que es una gran adversidad, pero tenemos nuestro octubre rojo, que polarizó y dividió al país y que ideológicamente ha seguido estando, y hoy día en medio de la pandemia, en vez de unirnos, todavía aparecen estas divisiones que pretenden no solo fragmentar, sino que pareciera ser destruir al país como un todo. Por lo tanto, una figura como Prat debiera volver a aparecer en nuestros corazones para, así como dices tú, junto con la Virgen del Carmen, digamos, la Virgen y el Santo Laico, me encantó lo que planteaste, de alguna manera hacer de amalgama para que volvamos a emerger como una noción extraordinaria, porque Chile es un lindo país, con todos los defectos que pueda tener, pero es un lindo país. y además tiene una historia que nos ha enseñado que somos resilientes, podemos ponernos de pie.
Y a mí la imagen que me gusta es que la arenga de Prat dice mucho, porque el símbolo de que arriar la bandera, o sea, no se arría la bandera, sino que se la mantiene en alto siempre, porque eso representa todo lo que Chile puede ser y es. Entonces, esa bandera permanecerá en su lugar. Si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Entonces, tenemos que saber cumplir ese deber, ¿te fijas? Eso es lo que nos dijo, y eso es lo que nos dejó Salgado, y eso es lo que nos puede dejar a los chilenos. Nosotros, esa bandera representa la nación, el todo, el nosotros los chilenos somos eso. Y sabes tú que eso es posible que se entienda popularmente. Porque ¿cuándo sale la bandera? Cuando nosotros tenemos un adversario delante. Que en este caso, en el siglo ya pasado, los años 60, 70, 80, no sé, hasta el día de hoy, el adversario, cuando vemos Chile contra quién, contra un equipo extranjero, contra entonces ahí En el sale fútbol, la roja, la roja. la roja, ¿me entiendes? Y ahí donde sale la bandera, y ahí donde dice que, o sea, que lo más grande, y salen, y se suben arriba para quedarnos, y hacen flamear la bandera, ¿te fijas? Cuando se sienten nosotros, cuando Chile es nosotros, Sí, todos, somos sí. una sola persona, una sola voz. Bueno, eso es posible, pero yo te diría que el embate ideológico es, digamos, es la enfermedad diría yo, de los siglos de los tiempos que corren. O sea, esto de, de destruir o yo diría, de negar, más que destruir, de negar el pasado, porque lo que importa es el porvenir nomás. Y construir un Chile que ellos consideran que va a ser distinto y no sé, pues, que va a ser, que tienen la fórmula para hacer que todos sean felices, pero olvidan todo lo que somos, porque en eso consiste. Sí, claro, Para que tú puedas construir algo nuevo, tienes que borrar el pasado. exactamente. Y, Tienes que tener una entonces, retroexcavadora. bueno, claro, sí, por eso creo yo que, bueno, pero hay un trabajo muy largo que hacer. Es esto que tú estás haciendo. Se tiene que hacer por miles. Se tiene que dar a todos los pasos. Y lo peor de todo tiene que llegar, no lo peor de todo, sino lo mejor sería, pero después te voy a decir por qué digo lo peor. Lo mejor sería que llegara al hogar de todos los chilenos. Fíjate que la televisión ingresa al dormitorio de todos los chilenos. De todos los chilenos que no tienen, la mayoría no tienen una gran educación y no filtra. Por tanto, no es crítico frente a lo que da la pantalla. Lo que dice la televisión es verdad, porque está en la televisión. Y el mensaje de los programas de televisión que se refieren a los héroes no son lo que nosotros estamos hablando, sino son al revés. Deconstruyen al héroe, ¿me entiendes? Lo transforman en otra cosa. Entonces, eso ha llegado, por eso te digo, la educación y todo, bueno, a veces los medios de comunicación también hacen lo suyo, ha deconstruido, y eso llega a todos, ¿te fijas? Entonces, y a la gente, tú ves esa serie que se llamó Héroe, tú la viste o no, si después la ves, Sí, tú te acuerdas, tú sabes filtrarla, tú dices, no, esto no puede, pues tú tienes cultura, tú sabes, no, esto no puede ser, esto es una ficción. Entonces, sí, porque como es un medio que se presta para eso, se da el gusto el director, el guionista, de hacer ficción con un hecho histórico, ¿no? Entonces lo transforma. ¿Para qué decir eso, la historia oculta de Chile? sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es ficción, pero eso la gente común y corriente no lo filtra. No. O sea, es verdad. ¿Por qué? Porque está escrito, porque está en una novela, porque está en un programa de televisión. Entonces, eso ha jugado también muy en contra, ya tú lo dijiste, deconstruido, o sea, transformado en esas cosas tan
O sea, Sí, desarmar y volver a armar algo. claro, Es como un exactamente, Frankenstein, es un claro, Frankenstein. exactamente. Y esa es la figura, esa es la imagen que empieza, te fijas, a predominar y cala hondo, porque como te digo, la gente no tiene filtro, asume que la verdad es la que se le cuenta. Bueno, vamos a tratar de hacer más de estos programas, pero no solamente eso, sino que ahora estamos lanzando el portal de la Red Cultural, donde queremos tener artículos, una biblioteca que sea accesible, gratuita, para que los colegios, los profesores lo puedan ocupar. Además van a haber cursos. Nos encantaría que participes con nosotros, ya sea si tienes artículos. Tú una vez publicaste un libro fantástico que era de colegio que ya no está. Yo sé que no está ahora para comprar, pero podríamos tratar de hacer eso para ponerlo en el portal. Sería extraordinario, Álvaro. Yo creo que es de lo mejor cosas que he leído de Historia de Chile en corto. Es más, al otro día alguien me dijo, ¿qué puedo leer corto de Historia de Chile? Y yo le dije que tu libro. Pero después me escribió y me dijo, pero no lo encuentro. Y yo le dije, yo te lo voy a conseguir. No, claro, se puede, se puede. Mira, yo no, yo dispuesto, yo para colaborar en esto sí, estoy muy dispuesto por todo lo que he dicho, por todo lo que me interesa. Por eso yo creo que este trabajo, así de hablar de historia de Chile, es muy importante, pero ¿cómo hacerlo que llegue masivamente? Y por medio, ya estás entrando a la televisión, lo que me alegra mucho, pero ¿cómo hacerlo a través de esos medios? Que lleguen a todos. Me interesa mucho, ¿sabe? Al chileno corriente. Eso es Sí, vital, sí. al chileno corriente. Bueno, vamos a presentar algunos proyectos. Yo también creo, igual que tú, que la televisión es una gran arma, pero hay que convencer a la televisión porque nosotros cuando fuimos ahora con Viaje en el Tiempo, fuimos a la televisión abierta y ellos consideraron que era demasiado elevado y no lo quisieron. Finalmente el 13 Cable lo aceptó, pero marcó muy bien. Entonces, como marcó muy bien, de alguna forma les rompió esta idea de que esto era algo muy elitista, y no era elitista, simplemente si uno ve quienes vieron, es bastante transversal. Por lo tanto, a lo mejor ahora nos pueden volver a escuchar. Muchas veces hay que hacer muchas cosas antes de que escuchen. Vamos a ver si Sí. logramos hacer algo mejor. Y en Historia de Chile me encantaría que hiciéramos algo. Así Ah, que pues, ahí podemos armar un enhorabuena, proyecto. Enhorabuena. enhorabuena. Sí. Gracias, Alvarito. Te agradezco por este contacto. Gracias a ustedes por acompañarnos y vamos a seguir haciendo más conversatorios. Antes los hacíamos presencial, grabábamos en el Sotoboche. Alguna vez cuando volvamos te invitaremos ahí porque aparte del conversatorio después se come muy rico, así que eso Ah, siempre se agradece, ¿no es cierto? sí, Así que ahí nos podremos juntar a tomarnos un café o a almorzar como corresponde. ¿Ya? Pero por lo menos así nos vimos. sí, Maida. Te agradezco mucho que te vaya muy bien en todos estos proyectos. Muchas Tenga gracias, éxito. Alvarito. Gracias a Ya, ustedes.